Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio que nos permite encontrarnos desde lugares diferentes, como ahora que no los estoy grabando desde el estudio, sino que estoy fuera porque estoy en unas reuniones con unos compañeros, compañeras de Centroamérica que están en procesos de resistencia comunitaria. Y entonces los saludo a ustedes desde aquí, desde el corazón de los pueblos hermanos, que también les envían un saludo. Por eso me ven fuera del estudio y fuera de los horarios normales. Pero estamos aquí porque estamos acompañando las resistencias comunitarias, estamos compartiendo también con las resistencias comunitarias, entendiendo como le hemos hablado en muchos programas anteriores, que las luchas que cada uno y cada una de nosotros tenemos son luchas que se repiten en el corazón de los pueblos. La lucha por el agua en El Salvador es también la lucha por el agua en Guatemala, y es la lucha por el agua en Honduras, y es la lucha por el agua en México, y es la lucha por el agua en Colombia. La lucha porque un Estado que reconozca derechos es una lucha aquí, es una lucha en Guatemala, es una lucha en Honduras, es una lucha en Ecuador, en Colombia, en Argentina, es una lucha de todos y todas. Por eso es muy alegre también poder saludarles a ustedes desde y con el corazón de los pueblos que están en resistencia también en sus territorios. Este día, eh, bueno, llevamos ya una semana de régimen de excepción. El lunes pasado hablábamos un poco eh, sobre las implicaciones que esto tenía. Hablamos sobre las víctimas, hablamos sobre el abordaje integral que debería de haber en términos de justicia restaurativa para y con las víctimas, que el centro deben de ser las víctimas, en búsqueda de eso, de justicia. Vean, eso hemos hablado. Y decíamos que es dañino para nuestros corazones, para el país, para las relaciones, la sed y la búsqueda de venganza. Lo que necesitamos es justicia, que los responsables paguen por lo que han cometido, pero que como sociedad también no le demos la espalda a las víctimas, no solamente a las víctimas directas de la violencia, sino que también no le demos la espalda a las víctimas de la violencia estructural, a la violencia sistémica. Mucho hemos estado viendo en redes sociales que se habla de las familias, de los padres, de las madres, de quienes ahora están eh, detenidos, acusados de algún crimen. Y se habla de dónde estaban los papás, dónde estaban las mamás de esas jóvenes. Hay que tener en cuenta también que muy posiblemente el papá sea un padre ausente, fruto del patriarcado, fruto del machismo. O puede ser que el papá sea alguien que haya tenido que emigrar porque no tenía recursos en sus territorios, porque empresas extractivas estaban tomando el agua de sus comunidades, porque no habían oportunidades en su contexto, tuvo que emigrar y por lo tanto también fue un padre ausente. Puede ser una madre que ha estado trabajando en jornadas laborales de cerca de 12 horas, saliendo a vender a los mercados desde tempranito y llegaba hasta tarde en todo el trajineo de los buses. Ese padre, esa madre son también víctimas del sistema, víctimas de la violencia estructural, de la violencia institucional, de la que hablamos también en el programa anterior. Y es a eso donde también como sociedad no podemos darle la espalda. Eso hay que ser bien importante, tenerlo en cuenta.
como tampoco podemos darle la espalda a las víctimas de quienes han sufrido la violencia directa, luego una violencia criminal, una violencia de delincuencia. Este país, como nos lo decía Roque Dalton, está hecho a partir de la sangre. Son víctimas de ayer, víctimas de hoy, las víctimas de mañana. Pero si como víctimas nos convertimos también en victimarios, pues solo vamos a seguir reproduciendo la cadena. ¿Qué diferencia hay, al final de cuentas, entre quien ejerce violencia criminal y quien exige violencia criminal para restituir o para condenar a quien ejerció en primer lugar la violencia criminal? Hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada ahí. Ya, si es todo diente por diente y ojo por ojo, tenemos el peligro de terminar todos cholcos y todos ciegos. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que hablar siempre de la justicia. Eso sí, justicia, pero una justicia que nos permita construir, una justicia que sea propositiva, una justicia que nos permita ir tejiendo comunidad. A eso es lo que aspiramos. Y desde ahí es donde, desde mi posición, ahora, justicia tiene que ver también con todos los sistemas de desigualdad que existen en la sociedad. Sistemas de desigualdad que excluyen a determinados grupos de la población, a determinados sectores de la población. Y ahora, este programa quiero que nos refiramos un poco a uno de estos sistemas de desigualdad y de violencia, como lo es el sistema de pensiones. Quiero que lo abordemos porque ya hemos visto que está siendo un tema de la agenda mediática, antes del régimen de excepción. Y de hecho ese día quería que viéramos de eso, pero no podíamos hablarlo sin hablar sobre el tema del régimen de excepción. ¿Por qué es importante que lo hablemos? Porque antes de evaluar una política pública tenemos que entender cómo está funcionando el sistema actual, entender qué es los elementos que se deberían de transformar, en qué sentido se deberían de transformar, y en esa medida podemos sí ya juzgar las políticas públicas o evaluar más que juzgar, evaluar la formulación y la ejecución de las políticas públicas. Para comenzar, hay que reconocer, y esto es sumamente importante, que tenemos un sistema de pensiones sumamente desigual, que muy poco realmente tiene beneficio a la población. Pero eso tiene un antecedente, eso tiene un contexto, tiene un porqué. Los sistemas de pensiones tienen en su esencia un espíritu bien bonito, que es cómo como sociedad podemos realmente hacernos cargo de las personas en su edad mayor, ¿verdad? Porque estamos hablando de la redistribución o la distribución de los recursos de la sociedad hacia personas que dieron sus aportes también y que ahora están en una edad que tienen que o deberían de estar descansando y deberían de estar reponiéndose, cuidando de su salud, de su bienestar. Y entonces los sistemas de pensiones, en ese sentido, tienen ese espíritu bonito. Ahora, el problema es cómo se ejecuta, ¿no? Por eso es bien importante. No todas las intenciones, por ser buenas intenciones, terminan haciendo cosas buenas. Porque una buena intención mal ejecutada puede tener también graves consecuencias. En el sistema de pensiones, por ejemplo, en 1996 se aprueba la privatización que entra en vigencia en el 98. ¿Y qué es lo que pasa con ese sistema? ¿Cómo funciona? ¿O qué pasó con esa privatización? Entendámosla bien.
Antes de la privatización, las personas trabajadoras cotizaban, esa cotización, el dinero de esa cotización iba al Estado y el Estado utilizaba ese dinero para pagar las pensiones a las personas que ya estaban jubiladas. ¿Sí? Entonces era las cotizaciones de la generación que está trabajando pagando las jubilaciones de la generación que ya está pensionada. Siendo intermediario ahí el Estado. El Estado era quien tomaba las cotizaciones y pagaba jubilación. Así funcionaba. Con la privatización, lo que pasó es que dicen, bueno, las personas que están cotizando, ahora ese dinero ya no va a ir al Estado, sino que va a ir a las AFP. ¿De acuerdo? Entonces, el dinero que va a servir para pagar mi pensión va a ser el dinero que yo logre haber ahorrado en mi cuenta individual en la AFP. ¿Sí? Ahí ya no entra a intermediar el Estado. Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, hay una proporción de gente que ya está jubilada o que está cercana a jubilarse. Entonces, esa gente se sigue manteniendo en el sistema del Estado y sigue el Estado teniendo la obligación de pagar a las personas que ya estaban jubiladas o que estaban próximas a jubilarse, ¿no? ¿Cómo funciona entonces el sistema de pensiones luego de la privatización? Las personas trabajadoras siempre se les descuenta su cotización, pero ahora esa cotización baja a las AFP. Y el Estado se queda con la obligación de pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas, pero sin tener los ingresos de las cotizaciones. Porque ese ingreso de las cotizaciones ahora va para las AFP, no para el Estado. Entonces el Estado se queda con la obligación de pagar las pensiones de las personas que ya están jubiladas, pero sin los ingresos de las cotizaciones de las personas que todavía siguen trabajando. Eso, si tienen un poquito, ya sé que ustedes son muy perspicaces y ya se dieron cuenta que eso tiene un gran problema. Que le dejan al Estado una obligación de pagar, pero le quitan los ingresos. Y entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar esas jubilaciones? La primera instancia fue las reservas que todavía existían en el sistema público de pensiones, pero que eso alcanza hasta cerca del 2001. Luego del 2001, el Estado comienza a necesitar deuda para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas. Y desde 2001 hay un proceso de endeudamiento relacionado con el sistema de pensiones, que llega a su punto culmen en el 2006, cuando se aprueba el Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Y qué es eso? Lo que pasa es que cuando el Estado necesita o el Ejecutivo necesita deuda, tiene que ir a pedir autorización a la Asamblea Legislativa. Y eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Con este gobierno y la Asamblea Legislativa, ya hemos visto cómo el Ejecutivo siempre va a solicitar autorización a la Asamblea Legislativa cuando quiere emitir deuda. Entonces eso le tocaba estar haciendo a los gobiernos, ¿verdad? Para emitir la deuda que servía para pagar las pensiones. ¿Qué pasaba? Al igual que pasó con este gobierno, en ese momento la Asamblea Legislativa también le ponía peros al Ejecutivo por el alto nivel de endeudamiento. Y al igual que este gobierno, el gobierno anterior, en ese caso el gobierno de Elías Antonio Saca, dijo, bueno, a ver, muchas trabas me están poniendo para emitir deuda en la Asamblea Legislativa, necesito un mecanismo más rápido para tomar deuda. Y ese fue el Fondo de Obligaciones Previsionales. ¿Y qué es? Es básicamente un esquema donde el Ejecutivo puede tomar prestado, puede tomar deuda sin pasar por la Asamblea Legislativa, siempre y cuando sea deuda
emitida por unos papeles que se llaman los certificados de inversión previsional, que son comprados por los fondos de pensiones, ¿verdad? Es decir, con el dinero de las personas trabajadoras que han cotizado. ¿Ya? Entonces, ese dinero lo utiliza el Estado para pagar las pensiones a las personas que ya están jubiladas. Con la creación de este fondo de obligaciones previsionales, lo que nos damos cuenta es que al final el sistema está funcionando igual a como estaba funcionando antes de la privatización, porque es el dinero de las personas cotizantes el que está pagando las pensiones de las personas que están jubiladas. Pero ahora ya no solo está de intermediario el Estado, sino además está de intermediario las AFPs. Y las AFPs con su comisión respectiva. Entonces, el fondo de pensiones es básicamente un fondo de deuda que está siendo utilizado para obligaciones del Estado, para que el Estado pague las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas. Es decir, básicamente el mismo esquema que estaba antes de la privatización, un sistema de reparto. ¿Qué problemas hay ahí? En primer lugar, un problema fundamental que tiene que ver con la sostenibilidad del sistema. A ver, no podemos buscar un sistema de largo plazo si no es capaz de cubrir los gastos que hace. Y ese es un primer problema que tenemos, que se ve en este sistema de pensión. Y en el segundo, que está muy relacionado, es el tema de los beneficios que da, la jubilación que paga. Estamos hablando de pensiones mínimas de un poquito menos de $300 en un país con un costo de vida de $700, según las últimas investigaciones del Centro para la Defensoría del Consumidor, que estableció una canasta de mercado para una familia de 4 miembros que necesita por lo menos $700 mensuales. Entonces, una pensión de $200 realmente es bajísima. Y la proporción de la población que logra acceder a pensión es todavía más baja. 1 de cada 4 personas está cotizando. Y solo 1 de cada 6 personas que ha cotizado logra acceder a una pensión. El resto no llega a cumplir los requisitos mínimos para acceder a la pensión. Y ahí vamos a ver el otro problema, que es el tema de la cobertura. ¿Ya? La proporción de la población que tiene acceso a una pensión es muy reducida. Y entonces es importante plantear un esquema de pensiones que vaya más allá de lo contributivo. Es decir, que no solo sea para quienes cotizan, sino que también es importante crear mecanismos y crear estrategias para incluir a quienes no están cotizando. Es decir, un pilar no contributivo del sistema previsional para ampliar la cobertura. Eso tiene retos enormes para los estados, porque no es solo una cuestión de pagar mejores pensiones. Eso es fundamental, es importantísimo. Pero no podemos asegurar buenas pensiones si esas pensiones se van a durar 2 o 3 años. El reto es asegurar pensiones dignas por un tiempo digno, por el tiempo suficiente. Eso es lo que el reto de verdad de los sistemas de pensión. Y ahí hay que tener mucho cuidado cuando evaluemos políticas públicas, sobre todo en el contexto que se está hablando de posibles reformas a los sistemas de pensión. Es importante ver que los beneficios que se crean en las pensiones sean dignos, sean buenos, pero también que existan los mecanismos, que estén claramente definidos los mecanismos de cómo se va a financiar eso. Porque ¿de qué sirve tener una pensión de $700 si esa pensión solo va a durar
2 o 3 años, ¿sí? Sino que es importante que se definan cuáles van a ser los mecanismos para que esa pensión dure por el tiempo de vida de las personas y que alcance en términos de cobertura a quienes más están excluidos y excluidas de los sistemas de pensión. Que ahí no solo es un tema de sectores sociales, sino que además es un tema de género. Porque las mujeres, por ejemplo, es sobre quienes recae más en esta sociedad patriarcal y machista el tema de los cuidados, todos los trabajos de los cuidados en los hogares. Y ese es un tema que ni está reconocido como trabajo, ni está remunerado como trabajo, y mucho menos tiene acceso a pensiones. Pero pasan toda una vida trabajando y cuando llega la edad de retiro, pues no tienen ningún sistema de protección que les cubra. Por eso, amigos, amigas, es importante que vayamos hablando de estos temas, que los vayamos entendiendo, que vayamos entendiendo cuáles van a ser las variables y las categorías importantes de analizar, para que cuando se abre y se discuta de este tema, tengamos los elementos necesarios para emitir nuestros criterios en un momento donde ya hemos visto que la información y la desinformación llueve por todos lados. Para eso estamos aquí, para dialogar, para ponernos en contacto y para construir poniendo ladrillitos en esta casa. Un gran abrazo, amigos, amigas. Nos vemos el próximo lunes.